Pues hubo uno de esos haters que me escribió. Me dijo, ay, tú no sabes nada de Uber, apenas tú lo... Los comentarios y conceptos expresados no representan necesariamente las opiniones de New Life Broadcasting Inc., Nueva Vida, 977, sus empleados y auspiciadores. Enseñando las escrituras en su contexto legal y hebraico. La salvación por gracia y la urgencia hay bendición. La Congregación Catedral de la Fe presenta al pastor Walter Agosto en su programa Discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Busca tu Biblia, abre tu libreta, porque vamos a aprender cómo caminaron los primeros discípulos con el Mesías. Muy buenas noches, amados hermanos, y les bendiga y les guarde. Este es tu hermano, Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Para mí es un honor y una gran bendición poder compartir con ustedes todos los martes a las 8 de la noche su programa Discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. En nuestra intención de compartir las escrituras nos hemos enfocado en estudiar el contexto histórico, cultural, antropológico, arqueológico, antiguo Medio Oriente, e incluye la realidad de la vida de Cristo en su contexto cultural, es decir, en su contexto literalmente judío. Muchos de nosotros los pastores que estudiamos en seminario o en entrenamiento en el instituto, tenemos la oportunidad de estudiar un currículo bastante general de lo que es el Antiguo Testamento, historia y demás.
pero en los últimos 7, 8 años yo me he dado a la tarea en mi carácter personal de estudiar lo que es el contexto hebraico, el contexto original de la Escritura, enfocándome en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que en hebreo se le llama Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, Jesús el Cristo, o Jesús el ungido, o Jesús el Mesías. Ha sido una experiencia transformadora, porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de aprender. Y el que realmente quiere ser siervo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del creador del cielo y de la tierra, debe asumir lo que se llama la postura de siervo, que es el que estudia la Escritura con la intención, no de llenarse la cabeza, sino con la intención de conocer cuál es la voluntad de su amo. Porque cuando tú amas, tú no buscas lo tuyo. El que ama busca lo de otro. Entonces, como nosotros amamos a Dios, nosotros queremos saber cuál es su voluntad. Y lo que queremos es poner por obra su voluntad, hacer las cosas como Él quiere. Así que cuando vemos como nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es muy claro diciendo: el que me ama guarda mis mandamientos. Está estableciendo las condiciones de esta relación. Lo voy a repetir: las condiciones de la relación. En el contexto legal, las condiciones del convenio. En el contexto relacional, las condiciones de la relación. Las condiciones son los mandamientos. No son mis condiciones, son las condiciones de Él. Y me acuerdo que a veces lo cantábamos tanto: Señor, que sea como tú, no como yo. Pues mira, hemos descubierto cuáles son las condiciones que establece el Señor para nosotros relacionarnos con Él. Se llaman los mandamientos. Y claro, en forma general, cuando hablamos acerca de la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros que contienen instrucciones, mandamientos, ordenanzas, decretos, y estatutos, y nos habla acerca de cómo es que vamos a relacionarnos con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el creador del cielo y la tierra, el Padre que el mismo Yeshua se dirigía y decía Abba Padre en arameo. Hoy comenzamos una nueva enseñanza que creo que les va a ayudar mucho. Y es el tema de el reino. Vamos a estar hablando hoy acerca de el reino. El reino, y vamos a estar compartiendo con ustedes por los próximos 2 o 3 martes acerca del tema del reino. Ahora, si usted me está escuchando solamente, ¿verdad? A través de 97.7 FM, y si desea acompañarnos en la otra parte de la experiencia educativa de esta noche, vea mi página Walter Agosto. También está mi página como figura pública Pastor Walter Agosto, o la página de nuestra congregación Catedral de la Fe. Y ahí estaré compartiendo con ustedes simultáneamente con esta programación a través de la radio, en la internet, las imágenes de una presentación en PowerPoint que estoy compartiendo para aquellos que desean seguir estudiando conmigo. Y aún después del programa, 24 horas después, usted puede entrar en mi página walteragosto.com y entra en la parte donde dice programa de radio y va a volver a ver este programa, y así seguimos estudiando juntos. Ahora, cuando hablamos acerca del reino, mamlaka en hebreo, kingdom en inglés, vamos a estar hablando en estos programas. Número 1, el concepto del reino en el antiguo Israel. Vamos a estar hablando también del concepto del reino en el primer siglo. Y esto es bien importante porque nosotros queremos saber el concepto del reino en el primer siglo, porque es parte del contexto de las parábolas, y ahí entonces incluye el otro objetivo, concepto del reino
las parábolas del Nuevo Testamento y el concepto del reino en el contexto de la esperanza mesiánica y el tabernáculo de David. Hay mucho que aprender, hermano. Créeme. Yo no me la sé toda, yo lo que sé un poquito, lo poquito que aprendo, como que preparo un PowerPoint y lo comparto con ustedes, ¿ok? Y seguimos aprendiendo juntos, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos rápidamente a la palabra del Señor. Vamos al Evangelio según Juan. Juan, y vamos a el capítulo 17. Ahora, Juan 17 es lo que por tradición, la tradición evangélica, se le llama la oración intercesora. La oración intercesora. Y Juan capítulo 17, verso del 9 en adelante, es el que vamos a estar estudiando. Vamos a estar viendo esta porción hasta ahora. Todo el capítulo es una oración de nuestro Mesías, de Yeshua, de Jesucristo el Señor. ¿Okay? Pues vamos a estar viendo desde el verso 9 en adelante. Y vamos a ver algunas cositas bien interesantes de esta oración del Mesías, esta oración de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Ahora está esta parte final del verso 11, para que sean uno así como nosotros, está en mi presentación de PowerPoint, está ennegrecida, y para los que me está escuchando simplemente visualice el énfasis que le quiero dar a la última parte del verso 11, para que sean uno así como nosotros. Ahora continuamos Juan capítulo 17 con el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre, a lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan el gozo cumplido en sí mismo. Continuamos, verso 14. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora, énfasis en este verso 21, hermano. Énfasis en este verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy a volver a leer este verso 21, porque este verso 21 es medular en la enseñanza de esta noche. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es importante. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, Yeshua nos revela en esta oración que la unión de los discípulos, el hecho de que los discípulos estén unidos, sería una señal que haría que el mundo creyera que fue enviado por Dios. Así que estamos viendo aquí dos cosas. Número uno, la intercesión de nuestro Señor para que los discípulos sean uno. Porque si estudias, el tema es la unión de los discípulos. Eso es lo primordial, eso es lo primero que estás viendo ahí. Porque estamos hablando que Él está orando por aquellos que han creído en Él, por aquellos que lo están siguiendo. Así que cuando Él ora y dice, Padre, que estén unidos, eso se está refiriendo a los que le siguen, a sus discípulos, ¿ok?
Entonces, dice algo bien interesante en el verso 21, que esta unidad, el testimonio de la unidad de los discípulos, sería una señal al mundo de que Yeshua es el Mesías. Ahora, para muchos, quizás se nos hace difícil entender esto. Sin embargo, cuando estudiamos la misión del Mesías y toda la agenda que el Padre encomendó sobre el Mesías, nos vamos a dar cuenta de que uno de ellos era unir el reino. Y por eso es que tenemos que estudiar el concepto de reino, para poder entender aún este capítulo 17 de Juan, que es una oración por la unidad del reino. Ahora, antes de continuar, tenemos que hacernos esta pregunta, porque vamos a estudiar el contexto de Juan capítulo 17, el contexto de esta oración. ¿Por qué oró por la unión de los discípulos? ¿Por qué en su oración presenta esta unión como señal para el mundo? ¿Es esta oración a favor de la iglesia de hoy por causa de las divisiones por las denominaciones? ¿Y cuál es el contexto original de esta oración? Tenemos que nosotros pensar, hermano, que la oración de Juan capítulo 17 tiene un contexto que nos va a revelar la misión del Mesías. Y muchas cosas van a cambiar en cuanto a nuestra forma de ver a nuestro Señor Jesucristo. Ok. Veamos lo que dice 1 Crónicas 29:11. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en 1 Crónicas 29:11? David tenía en su corazón construir casa a Dios, o sea, el templo. El Beit Hamikdash, en hebreo. Ahora, cuando Dios le dice a él que él no va a construir el templo, sino que su hijo Salomón, entonces, en la transición de su reinado, él prepara provisión financiera, incluyendo de sus ahorros, para comenzar la construcción del templo. Cuando él presenta esta ofrenda, él entonces hace una oración poderosa en 1 Crónica capítulo 29. Parte de esa oración es lo que estoy compartiendo con ustedes en este momento, el verso 11. Y van a entender, ya mismo van a entender por qué. Dice: tuyo es, oh Yahweh, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y dice: tuyo, oh Yahweh, es ¿qué cosa? El reino. El reino. Tú eres excelso sobre todos. Ahora, esta palabra reino es bien importante porque en inglés se traduce kingdom. En hebreo, mamlaka. Importante, hermano, porque si estamos hablando de que Israel es el reino, pues el rey de Israel es el eterno, Yud-Heh-Vav-Heh. Veamos esto. Miren esto, hermano. Esto está ocurriendo cuando el pueblo hebreo sale de Egipto. Cuando sale de Egipto el pueblo hebreo, miren lo que ocurre. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, Yahweh, y lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, mira lo que está ocurriendo. Sumamente interesante. En la oración de Primera de Crónicas, capítulo 29:11, David, cuando se refiere a Israel como el reino. Le dice
que Israel le pertenece al Eterno, a Yahweh. Y así lo dice, tuyo, oh Yahweh, es el reino. Le está diciendo a Israel que Israel se le llama el reino. Cuando leemos Éxodo 19, del 1 al 6, lo confirmamos una vez más. Cuando Dios le dice a Moisés que ustedes serán un reino de sacerdotes, un reino de gente separada. Así que se establece, hermano, que Israel, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los profetas, se le llama el reino. Lo llamó David, lo llamó Dios, le dijo a Moisés, refiriéndose al pueblo de Israel, el reino. Ahora mira qué impresionante. Cuando ellos entran en Egipto, ellos entran como esclavos. Como hijos de Jacob, salen como esclavos. Salen de Egipto como esclavos, pero cuando llegan frente al monte Sinaí, que es el contexto de Éxodo capítulo 19, lo que acabamos de leer, se convierten en una nación. Imagínate, hermano, cuando ellos reciben la Torá, o sea, los mandamientos que constituye la constitución. Así que ahora hay un rey que es Yahweh, hay una constitución que son los mandamientos, y el pueblo se convierte de simplemente esclavo a una nación. Este es el reino. Mis amados, les propongo que el reino que aparece en el Antiguo Testamento, el reino no es un lugar. El reino es las tribus de Israel, con un rey, Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh, y con una constitución que son los mandamientos, la ley. Sumamente interesante que podamos nosotros ver entonces la estructura del reino. Ahora, sabemos que el reino, en un momento dado, cuando se organizó, luego del tiempo de los jueces, suben los primeros 3 reyes de Israel, que es Saúl, David y Salomón, que durante aproximadamente 110 años estuvieron experimentando lo que se llama un reino unido, lo que se llama el tiempo de Shalom o de prosperidad de Israel. Pero luego de Salomón entonces, el reino se divide. Luego de Salomón, el reino se divide, amado. Y esto es importante que nosotros entendamos este contexto histórico, porque ahora vamos a ver una parte en la Biblia, especialmente los profetas, donde comienzan a referirse no solamente a Israel, sino se refiere a 2 reinos. El reino de Israel y el reino de Judá. Lo que se llama el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Mira qué interesante lo que dice Marcos capítulo 3, versos 24 al 26. Esto es nuestro Señor Jesucristo hablando, Yeshua HaMashiach. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Así que, ¿a qué reino se está refiriendo que está dividido? ¿Cuál es el reino que está dividido mientras nuestro Señor Jesucristo está aquí en la tierra? El reino que está dividido es este mismo, hermano. Israel se dividió, después de Salomón, se dividió en 2 reinos. Antes era un reino, ahora se divide en 2 reinos. Ahora, los profetas se levantan para 2 cosas: para traer a Israel al arrepentimiento y para predecir la restauración del reino. O sea, que el reino deje de ser 2 para comenzar a ser un solo reino. Mira lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 5, verso 4. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá. Mira cómo se está mencionando los 2, los hijos de Israel y los hijos de Judá. Mira lo que dice Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí están los 2. Ahora, ¿por qué el nuevo pacto? El nuevo pacto es para restaurar el reino, para que dejen de ser 2 y por fin sean 1. Seguimos con los profetas. Mira lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 37. Así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, perdón, ahí dice 27, pero es 37. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y de las tribus de Israel, sus compañeros, y lo pondré en el palo de Judá y los haré un solo palo, serán 1 en mi mano. Y los palos sobre que escribas
estarán en tu mano delante de sus ojos. Y así dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones las cuales fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. O sea que nunca más serán divididos, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Así que cuando nosotros estamos viendo la oración de Juan capítulo 17, verso 21, ahora entendemos el contexto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice eso? ¿Por qué? Porque la misión del Mesías, según Ezequiel 37, es unir los dos palos. O sea, unir las dos naciones para que vuelvan a ser uno. Unir las dos naciones, los dos reinos, para que vuelvan a ser uno. Hermano, espero que hayan podido entender el contexto de Juan 17. Y junto al entender el contexto de Juan 17, ver la misión del Mesías y entender que esta oración de unidad no era para que estén los evangélicos y los bautistas y los pentecostales unidos. Esa es una oración que nosotros queremos como quiera, pues claro. Pero el contexto de Juan 17, el contexto histórico, profético y mesiánico, es que la nación de Israel, que es el reino que está dividido, vuelva a ser uno. Así que en esta clase de hoy llegamos a 3 conclusiones. Número 1, que el reino es Israel. Número 2, que el contexto de Juan 17 es la unión o la restauración de ese reino. Y número 3, que la restauración del reino sería una evidencia pública de que Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, fue enviado de Dios. Es el Mesías. Hermanos, espero que hayan disfrutado esta enseñanza. Apenas solamente es la parte 1. Próximo martes y los próximos martes, hermanos, vamos a seguir entrando más profundo, entendiendo que es el reino. Y vamos a ver el reino, más aplicaciones del reino del primer siglo. Vamos a ver el reflejo de las aplicaciones del reino del primer siglo en las parábolas y en el Nuevo Testamento. Y definitivamente vamos a aprender tanto acerca de la misión de nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a aprender acerca de la fe en Él y la fe de Él, porque tú y yo somos sus discípulos y es tiempo de que regresemos a la senda antigua. Ok, amado, acuérdense siempre, visite mi página walteragosto.com. Ahí, ¿sabes qué? Anoche estaba verificando, hay 755 videos de 1 hora de enseñanza. Totalmente gratis. Tú entras allí y estás estudiando el resto de tu vida si tú quieres. Así que nos veremos el próximo martes, ¿ok? A las 8 de la noche. Comparte la oportunidad a otra persona para que sintonicen conmigo y lo que estén en las páginas, en las redes también. Dale share porque estamos juntos aprendiendo. Si Dios te bendiga y te guarde. Shalom.